Bienvenidos, y lo primero, agradecer a Miguel Ángel que ya ha venido a ilustrarnos un poco sobre este tema, y agradecerlo desde el Frente Cívico, que agradece un poco esto. Y antes de que hable él, lo que quiero es explicaros un poco lo que es el Frente Cívico para que tengáis una idea de lo que hacemos, por si os interesa y por si queréis participar. El Frente Cívico no es un partido político. Eso no tiene más importancia. Es decir, que bueno, pues es un partido político, no lo es, pero no lo es porque es otra cosa. ¿Y qué es? Intentamos que sea un espacio para el debate político de ciudadanos, en el que la gente pueda participar y se pueda implicar. ¿Y por qué hemos hecho eso? Bueno, pues eso lo hemos hecho o ha surgido de una necesidad que puso de relieve Julián Guita, pues una persona que en un determinado momento dijo, bueno, pues pasa esto y yo creo que hay que hacer algo. Entonces, lo que él planteó es que estamos en un momento en que hay una crisis de sistema, que el sistema se ha deteriorado y que la salida de la crisis o de la situación que hay no se va a producir porque los partidos políticos lo vayan a arreglar por sí mismos, sino que hace falta que de alguna manera la sociedad coja músculo y pueda influir en que la realidad cambie. Y bueno, pues esa es el origen del Frente Cívico. Entonces, a partir de ahí, pues se organizó esto que se está organizando, que es un espacio de debate. Y ese espacio de debate lo que quiere es crear un programa político, pero no un programa político como ya he dicho, para propio, sino un programa político para aportar. Y ese programa político lo que trata de ser son unos mínimos de consenso en los que la mayor parte de la sociedad pueda estar de acuerdo y que eso sea la fuerza que haga que se pueda exigir a los representantes políticos que lo tomen en cuenta. Entonces, el Frente Cívico plantea 10 puntos iniciales, que ahora son 16, que si queréis os los leo, y uno de esos puntos, bueno, pues os los leo, que uno es el salario mínimo. El primero es el salario mínimo interprofesional de 1.000 euros al mes. El segundo es que ninguna pensión esté por debajo del salario mínimo interprofesional. El tercero es la extensión y ampliación de las prestaciones por desempleo. Todo lo anterior puede servir también para abordar la renta básica. El cuarto, la reforma fiscal, progresividad, persecución del fraude fiscal, la economía sumergida, los paraísos fiscales, revisión de la legislación sobre las sociedades de inversión de capital variable, dotar de infraestructuras de todo tipo a las inspecciones fiscales de la hacienda pública. El 5, banca pública como corolario de la nacionalización de la banca privada y las cajas. El 6, nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, ley sobre obsolescencia programada. El 7, desarrollo de los contenidos de los títulos preliminar y séptimo de la Constitución. El 8, control y democratización de los canales de distribución y comercialización del sector primario de la economía a fin de evitar las situaciones de oligopolio. El 9, efectiva separación entre las iglesias y el Estado. El 10, la reforma del sistema electoral en el sentido de implantar otro proporcional con las comunidades autónomas como circunscripción y un colegio nacional de restos. El 11, desahucios y vivienda. El 12, Europa, Unión Europea, banca y euro. El 13, participación ciudadana en todos los niveles de la administración. El 14, lucha contra la deuda como mecanismo coercitivo utilizado contra los pueblos. El 15, la defensa de los sectores públicos, sanidad, educación, justicia, servicios sociales como garantes de una sociedad más justa e igualitaria, con igualdad de oportunidad. Y el 16, límites ecológicos a nuestro sistema de vida, crisis energética, ecológica, procesos de transformación personales y colectivos. Bien, estos son unos puntos para empezar a debatir, y sobre esto pues vamos a estar debatiendo a partir de ahora hasta que tengamos esto un poco más claro. Y bueno, pues eso es lo que es. Entonces, ahora vamos a hablar de Miguel Ángel. Nos va a hablar del punto 10 de las propuestas del Frente Cívico, que es sobre la reforma del sistema electoral en el sentido de implantar otro proporcional, y aparte de la reforma del sistema general en general, de cómo es, de cómo se puede mejorar. Y bueno, pues nada,
Muy bien, en primer lugar, buenas tardes a todos y gracias por invitarme, ¿no? Vengo además con mucho interés porque conocí el Frente Cívico, conozco a Marta, conozco a María, pero no había participado en ninguna de las actividades, por tanto, me siento honrado que me llaméis para hablar de esta cuestión. Yo creo que el sistema electoral es, no sé si el mejor ejemplo, pero sí un buen ejemplo en el que si desde la sociedad no se impulsa el cambio, es muy difícil que desde el propio sistema y desde luego desde los partidos mayoritarios dicho cambio vaya a producirse. Tenemos dos ejemplos, un ejemplo del ámbito nacional y un ejemplo del ámbito autonómico. Y voy a hablar de los dos y menciono el ámbito autonómico porque estos días, no sé si lo habéis visto en la prensa, pero está habiendo una serie de comparecencias en el Principado a propósito de un eventual cambio en nuestra ley electoral. Yo ayer estuve allí, hice algunas propuestas que yo creo que encajan bastante bien con la idea que desde el Frente Cívico se entiende de lo que debe ser un sistema electoral. Hasta ahora siempre se ha dicho que si hay algo especialmente complicado de cambiar en España es la Constitución. Bueno, esto quedó desmentido en cierta medida en el año 2011, cuando se cambió la Constitución en 15 días y sin mayor problema. Más allá de que nos gustara o no el resultado de ese cambio, yo creo que es un buen ejemplo de que si hay voluntad de cambiar las cosas se pueden cambiar. Y en este caso la norma, la Constitución, ni siquiera es un obstáculo. Yo creo que el sistema electoral es todavía más difícil de cambiar que la Constitución. De hecho, el sistema electoral que tenemos en España materialmente es preconstitucional. Las claves del actual sistema, es decir, en el ámbito de las Cortes Generales, en el ámbito del Congreso, 350 diputados son elegidos por provincias, con un mínimo de diputados por provincia, con la fórmula DONT y con listas cerradas y bloqueadas. Esto que es hoy el sistema electoral para el Congreso de los Diputados se utilizó ya en el año 1977 para las primeras elecciones democráticas. Del año 77, parte de ese sistema pasó directamente a la Constitución y la vigente ley electoral, que es del año 85, recoge exactamente el mismo mecanismo. Por tanto, aunque la ley es del año 85, el sistema, insisto, es preconstitucional. Eso no lo tendría que hacer en sí mismo malo, pero sí refleja la antigüedad que tiene el sistema y la dificultad de cambiarlo. ¿Y por qué es difícil de cambiarlo? Porque el sistema electoral precisamente es, creo que el mejor ejemplo de que el cambio va a perjudicar a quienes tienen que promoverlo, al menos en el ámbito institucional. Es decir, el cambio del sistema electoral claramente va a perjudicar al Partido Popular y al Partido Socialista, o al Partido X o al Partido Y, que sean en ese momento los mayoritarios. Por tanto, incluso se puede comprender desde un punto de vista psicológico que es a veces difícil de cambiar aquello que si se modifica te va a perjudicar. Como os decía, eso se ve en el ámbito estatal y se está viendo, yo al menos lo pude ver estos días, en el ámbito autonómico. La ley electoral asturiana básicamente es un calco de la ley electoral general. Lo único en lo que nos hemos diferenciado en Asturias es en hacer una cuestión un tanto extraña, que es que una comunidad uniprovincial crear 3 circunscripciones. Pero la creación de estas 3 circunscripciones precisamente lo que provoca es incidir en el carácter bipartidista del sistema y en su desproporcionalidad. Entonces se ha constituido esta comisión, que es una comisión previa, y luego los diputados tendrán que decir si siguen adelante con ello o no. Yo lo que he percibido, al menos, es que hay un partido claramente que está por la labor de que no se cambie nada, que es el Partido Popular, y que si se cambia, que se baja a 35 diputados en lugar de 45. Cuantos menos diputados haya, más allá de otras consideraciones, más mayoritario es el sistema, porque al haber menos a repartir, se acaba beneficiando a los que tienen más votos. Y desde el punto de vista del Partido Socialista, la impresión que me ha dado es que tampoco tienen un gran entusiasmo en el cambio, que únicamente podrán acceder al cambio si Izquierda Unida y Unión Progreso y Democrática utilizan esa herramienta como una negociación de cara a los presupuestos, y o hay reforma electoral o no hay presupuestos. Lo que demuestra a veces que es bueno que no haya, bueno, demuestra a veces no, yo creo que demuestra siempre que no es bueno que haya gobiernos con mayorías absolutas, porque pueden imponer su único programa, ¿no?
Las dificultades que estamos viendo es que no se quiere, desde el punto de vista de los partidos militares, tampoco que haya una única circunscripción. Porque en Asturias, con una única circunscripción, el resultado sería prácticamente proporcional. Luego veremos algunos ejemplos. Bien, en todo caso, desde el punto de vista de la reforma del sistema electoral, yo creo que no solo hay que tratar de cambiar la fórmula para convertir los votos en representantes, esa es parte del sistema electoral, sino que hay que plantearse también o promover cambios en el grupo de personas que tienen derecho a participar en el proceso electoral. Es decir, no se trata solo de, al menos desde mi punto de vista, de cambiar la fórmula electoral, sino también de plantearnos quién debe de poder votar. Porque yo creo que eso también evidencia de que en España tenemos un sistema insuficientemente democrático. Y yo esto lo plantearía al menos en dos cuestiones. En primer lugar, a partir de qué edad se debe de poder participar políticamente. Y, en segundo lugar, si al margen de la edad la participación política tiene que estar vinculada a la nacionalidad. Es decir, si tenemos una democracia presuntamente de identidad, solo pueden votar los que sean como nosotros, entendiendo por ser como nosotros los que tienen nuestro mismo pasaporte, o queremos una democracia de afectación, es decir, una democracia en la que puedan votar todas las personas que estén afectadas por las decisiones, al margen o no de que sean nacionales. Yo creo que estos dos elementos también son importantes en un sistema electoral y demuestran hasta qué punto tenemos una democracia de más o menos calidad. En cuanto a la mayoría de edad política, como sabéis, la mayoría de edad general en España son 18 años. Es decir, a partir de 18 años una persona tiene plena capacidad en todos los ámbitos. Y la mayoría de edad electoral también se ha fijado en los 18 años. ¿Tiene que ser así? No. En primer lugar, porque la mayoría de edad política, si entendemos por hacer política algo distinto de votar, ya la tenemos antes. Es decir, participar en una manifestación, participar en una reunión política, expresarse, convocar una huelga, son también instrumentos de participación. Y uno los tiene antes de los 18 años. Una persona con 15 años puede ir perfectamente a una manifestación, no tiene que pedir permiso a nadie. Pero es que además, en nuestro sistema, antes de los 18 años se pueden hacer un montón de cosas. Por ejemplo, uno se puede casar. Recientemente se ha hablado de que el gobierno quiere subir la mayoría de edad para casarse a los 16 años. ¿Por qué? Porque en España no se puede casar a partir de los 14. Curiosamente, o quizás no, España es con el Vaticano, el país de Europa en el que más joven uno se puede casar, a partir de los 14 años. A partir de los 14 años en España también una persona puede otorgar testamento y disponer de los bienes mayores o menores que tenga. A partir de los 16 años se puede trabajar y en algún tipo de actividad antes. Si uno trabaja, tiene que pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, al menos por la actividad laboral. En el ámbito sanitario, las personas tenemos plena capacidad de disposición a partir de los 16 años, salvo dos cuestiones muy puntuales. Como sabéis también, con la actual ley de salud sexual reproductiva, una mujer a partir de 16 años puede decidir libremente si aborta o no aborta. Y a partir de los 14 años en España hay responsabilidad penal. No quiere decir que se vaya a la cárcel, se puede ir a un centro de menores, pero se presume que a partir de 14 años una persona tiene madurez suficiente para saber si lo que hace es o no legal. Curiosamente podemos hacer todo este tipo de cosas antes de los 18 años, pero no podemos votar. Por tanto, desde mi punto de vista, si queremos ser coherentes y si admitimos que en España una persona pueda casarse, pueda trabajar, pueda otorgar testamento, sea responsable penalmente, pague impuestos, la pregunta es, ¿y por qué no puede votar? Por tanto, yo creo que se podría plantear sin mayor problema una rebaja de la edad electoral a los 16 años. Que no seríamos el primer país en el que tal cosa ocurre. Ya desde el año 1988 la Constitución de Brasil permite votar a partir de los 16 años. Y en un ámbito geográfico más próximo, como es por ejemplo Austria, a partir del año 2007 se cambió el sistema para que un austríaco con 16 o a partir de 16 años pueda votar en todo tipo de procesos electorales. En Argentina se ha cambiado también recientemente la ley
Y está previsto que, como sabéis, hay un referéndum previsto para el año que viene en Escocia acerca de la autodeterminación, que en dicho referéndum se puede votar a partir de los 16 años. La propia Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que agrupa 47 estados, aprobó una resolución instando a esos 47 estados, que son todos los de Europa, salvo Bielorrusia, a que debatieran una rebaja de la edad electoral y la fijaran en los 16 años. Por tanto, creo que es una cosa que se podría plantear perfectamente. Y serviría para incorporar al proceso electoral, pues en España, a unas 900.000 personas, que son las que están entre 16 y 17 años, y que ahora no pueden votar, pero que una rebaja de la edad electoral sí podrían hacerlo. En mi opinión, bueno, algunos de mis colegas no comparten eso, yo creo que para rebajar la edad electoral bastaría con cambiar la ley. La ley electoral es la que dice que se puede votar a partir de los 18 años. Yo creo que cambiando la ley electoral se puede votar a partir de los 16. Es decir, no habría que cambiar la Constitución. Lo que pasa es que si uno puede hacer tantas cosas a los 16 años, que habría que plantearse qué sentido tiene la mayoría de edad a partir de los 18, cuando antes uno ya puede hacer todo eso. Bien, la segunda cuestión es si la participación política debe de estar vinculada a la nacionalidad o no. En España está vinculada a la nacionalidad, salvo en las elecciones municipales. Como sabéis, en las elecciones municipales, en el Ayuntamiento de Avilés, por ejemplo, pueden votar los españoles y los comunitarios, más los nacionales de países con los cuales España tenga algún convenio en esta materia. Hay convenios con varios países de Iberoamérica, de tal manera que una persona iberoamericana que viva en Avilés puede votar en las elecciones locales y puede además ser candidato, con lo que hipotéticamente podría ir un concejal o una concejala que no fuera español, y un alcalde o alcaldesa. Pero eso solo pasa en las elecciones locales. Cuando en el año 2011 hubo elecciones municipales y autonómicas en Asturias, nosotros podíamos ir a votar en dos elecciones, las autonómicas y las locales. Pero un extranjero que pudiera votar en las elecciones municipales, sin embargo, no podía participar en las elecciones autonómicas. Y la pregunta es, ¿y por qué una persona italiana o una persona argentina que vive aquí podría participar en la elección del ayuntamiento, pero sin embargo no puede participar en la elección de la comunidad autónoma? ¿Cuál es el fundamento? Si reside aquí, está afectada por las decisiones que pueda tomar el gobierno autonómico, de una manera u otra está contribuyendo a la economía de la comunidad, a lo que paga aquí sus impuestos, y por tanto parece legítimo que si una persona que reside aquí de manera legal tenga que ser ciudadano a todos los efectos. Y si puede ser ciudadano en el ámbito autonómico, ¿por qué no va a poder serlo en el ámbito estatal? Es decir, ¿por qué no va a poder votar en las elecciones generales un extranjero residente legal en España? Yo creo que eso sería incorporar al concepto de un concepto de ciudadanía, insisto, más vinculado a la afectación. Soy ciudadano porque me afectan las decisiones, que no una cosa que me parece un tanto absurda, que es ser ciudadano simplemente porque eres nacional. De tal manera que un español que viva en Buenos Aires, que nunca haya estado en España, puede participar en la elección del Parlamento asturiano, del Parlamento español, y sin embargo un argentino que vive aquí no puede hacerlo. Para introducir este cambio no bastaría una modificación legal, habría que cambiar la Constitución, porque es la Constitución la que fija que solo pueden participar en los procesos autonómicos y generales los españoles. Insisto, como se demostró en el año 2011, si se quiere cambiar la Constitución, se puede hacer rápidamente. Y hay países como esos que se indican ahí, como Ecuador. Ecuador, un extranjero con 5 años de residencia puede votar en todo tipo de elecciones. En Nueva Zelanda, con 1 año de residencia. Y en Gran Bretaña no pueden votar todos los extranjeros, pero sí pueden votar todos los de países de la Commonwealth, que, como sabéis, pues es un colectivo de países bastante importantes, ¿no? Yo creo, por tanto, que habría que, por lo menos, bueno, yo lo defiendo, un cambio del sistema electoral para que pudieran participar también los extranjeros. Bien, esto es en lo que se refiere a quién debe de formar el pueblo ese que participa en la toma de decisiones políticas. Además de esta carencia, desde mi punto de vista, esta carencia democrática de nuestro sistema, otra más conocida, o en la que se ha incidido más, es en el carácter poco proporcional de nuestro sistema. Cuando hablamos de poco proporcional, lo que hay que decir claramente es que tenemos un sistema desigual, porque a veces cuando se habla de proporcionalidad parece que simplemente estamos hablando de cálculos matemáticos,
pero estamos hablando de poder político, del valor del voto de las personas, ¿no? Y de acuerdo con nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, el voto debe de ser igual. Debe de valer igual el voto de una persona que el de otra. En el caso de Asturias se evidencia muy claramente que eso no es así. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en las pasadas elecciones, en la circunscripción oriental, se podía conseguir un diputado, como fue el caso de Foro, con poco más de 5.000 votos. Mientras que otras formaciones políticas en la circunscripción central, para conseguir ese mismo diputado, necesitaban entre 13.000 y 17.000 votos. Es decir, que el voto de un elector de Foro en Oriente valía casi por el voto de 3 electores de otro partido, por ejemplo de Izquierda Unida, o del propio Foro, cosa que no deja de ser curioso, en la circunscripción central. Por tanto, insisto, si vale más el voto de unas personas que el de otras, es que hay una cierta desigualdad y eso hay que corregirlo. Y también el sistema es desigual porque no trata igual a todos los actores políticos. Y el sistema es desigual porque favorece claramente a unos respecto de otros. Si repasamos los resultados en términos generales de las 4 últimas elecciones, las estamos hablando de elecciones al Congreso de los Diputados, se ve claramente cómo una formación política, la formación política que gana las elecciones, tiene una prima de escaños que le favorece claramente respecto de las demás formaciones políticas. Es decir, no hay una correspondencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de diputados. No solo no la hay, sino que hay una clara ventaja para la primera formación política. De acuerdo con esos datos, que como os digo son los de las últimas 4 elecciones, podría haber traído más, pero creo que con esto es suficientemente gráfico. En las elecciones generales del año 2000, en las que el Partido Popular tiene mayoría absoluta porque tiene el 52,2% de los escaños. Eso es la mayoría absoluta. Pero no tiene la mayoría absoluta de los votantes, porque en el año 2000 le votaron el 44,52% de los electores. Es decir, que el sistema le regala 8 puntos. En las elecciones del año 2004 ocurre lo mismo cuando gana el Partido Socialista, que el 42,59% de los votos y el 46,8%. En las elecciones del año 2008 exactamente lo mismo. Y en las elecciones que han dado lugar al Parlamento actual se evidencia de una manera todavía más escandalosa que en ninguna otra elección anterior. Nos encontramos con el Partido Popular hoy tiene 186 diputados. 186 diputados son el 53% de los diputados. ¿Cuántos votos tuvo el Partido Popular en el 2011? El 44,62%. Es decir, que tiene 9 puntos de ventaja en el Congreso de los Diputados. Entonces, cuando nosotros tenemos la mayoría absoluta, ¿sí? Tiene la mayoría absoluta de los diputados, no la mayoría absoluta de los electores, ni la mayoría absoluta de los votantes. Esto es un ejemplo, insisto, de desproporcionalidad del sistema. Porque, y si se contrasta, por ejemplo, con un sistema absolutamente proporcional, se ve la diferencia. Como os decía al principio, en el ámbito autonómico, las comunidades autónomas uniprovinciales, como es el caso de Asturias, suelen tener una circunscripción única. Es lo que ocurre en Cantabria, es lo que ocurre en La Rioja, es lo que ocurre en Navarra y es lo que ocurre en Madrid. En La Rioja y en Madrid, el Partido Popular tiene la mayoría absoluta de la Asamblea. ¿Por qué? Porque tiene la mayoría absoluta de los votos. Les guste o no les guste, o nos guste o no nos guste, es así. De que en Madrid tiene más del 50% de los votos. Por tanto, si tiene más del 50% de los votos, es lógico que tenga más del 50% de los escaños. Pero lo que no es lógico es que se tenga ese más del 50% de los escaños con muchos menos votos, ¿no? Un ejemplo del disparate a veces que puede suponer un sistema presuntamente proporcional ocurrió en Asturias en el año 2011. En el año 2011, en términos de escaños, Foro ganó las elecciones. En términos de votos, no. El Partido Socialista tenía más votos que Foro, sin embargo, tuvo menos diputados. Si el sistema fuera realmente proporcional, eso sería imposible. Como sería imposible en cualquier competición que el que queda segundo gane la liga. Pues, sin embargo, con este sistema es posible que el que queda segundo gane la liga. Bien, ¿por qué se producen
¿por qué se produce esta situación? Es decir, ¿por qué hay esta descompensación entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños? Habitualmente se imputa el fracaso de la proporcionalidad a la fórmula D'Hondt. Esa no es una crítica correcta, porque la fórmula D'Hondt